Daniel tiene 3 sílabas, cada una de las cuales tiene un significado en hebreo. La palabra Dan significa juez, la E del medio representa mío y la L representa a Dios. Por lo tanto, el nombre de Daniel se traduce como Dios es mi juez o Dios es mi juez. Tener un nombre al que estar a la altura es algo maravilloso. Daniel superó tus expectativas de una manera espectacular. Vivió una vida que proclamaba, Dios es mi juez, no el hombre. Dios es mi juez, no cualquier rey babilónico o persa. Tendré que rendir cuentas a Dios por cómo vivo mi vida, no a Nabucodonosor, Belsasar o Darío. Dios es mi juez supremo. En otras palabras, Dios estaba en el centro de su vida, fundado en Dios, y su perspectiva del mundo estaba imbuida de Dios. Esto es evidente en cómo comía, interpretaba sueños, escribía su libro y oraba. Daniel 6:1-10. A Darío le agradó nombrar 120 sátrapas para gobernar en todo el reino, con 3 administradores sobre ellos, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas eran responsables ante ellos para que el rey no sufriera pérdidas. Daniel se distinguió entre los administradores y sátrapas por sus cualidades excepcionales, y el rey planeó colocarlo sobre todo el reino. Ante esto, los administradores y sátrapas trataron de encontrar motivos para acusar a Daniel por su comportamiento en los asuntos gubernamentales, pero no pudieron encontrar corrupción en él, por ser digno de confianza y no negligente. Finalmente, estos hombres dijeron, nunca encontraremos base alguna para acusar a este hombre Daniel, a menos que tenga que ver con la ley de su Dios. Por lo tanto, estos administradores y sátrapas fueron en grupo al rey y dijeron, viva el rey Darío para siempre. Los administradores reales, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, todos acordaron que el rey debería emitir un edicto y hacer cumplir el decreto que cualquiera que orara a cualquier dios o ser humano durante los próximos 30 días excepto usted, su majestad, sería arrollado al foso de los leones. Ahora, su majestad, emita el decreto y póngalo por escrito para que no pueda ser modificado de acuerdo con la ley del Medos y Persas, que no puede ser derogada. Entonces el rey Darío puso el decreto por escrito. Cuando Daniel oyó que se había publicado el decreto, fue a su casa, a su habitación del piso de arriba, donde las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, como lo había hecho antes. Dios es mi juez, la forma en que comió. Recuerde que Daniel estaba entre los cautivos llevados a Babilonia cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Él y otros fueron elegidos para recibir capacitación para el servicio en el palacio real y alimentarlos con la mejor comida y vino del rey. Daniel, por otra parte, consideraba que comer era un asunto divino. Para él todo era asunto de Dios. Daniel 1:8 dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de comida del rey, ni con el vino que bebía. Por eso rogó al jefe de los eunucos que no lo contaminara. Daniel miró a Dios, no al rey, para decidir su caso. El resultado final, según Daniel 1:17, fue que Dios le dio conocimiento y habilidad en todas las letras y sabiduría. Y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Daniel 1:7-17. Entre los elegidos estaban algunos de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Hananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel decidió, sin embargo, no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Luego pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Ahora bien, Dios había concedido a Daniel gracia y misericordia ante el jefe de los eunucos. Pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, que ha fijado tu comida y bebida. ¿Por qué verá tu rostro más demacrado que el de los demás jóvenes de tu edad? Poner en peligro mi vida delante del rey».
Pero Daniel dijo al jefe que el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, prueba a tus siervos durante 10 días. Solo danos legumbres para comer y agua para beber, con la de los jóvenes que comen la ración de comida del rey y tratan a sus siervos según lo que veis. Él estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al final de los 10 días, tenían mejor y más sano aspecto que todos los jóvenes que comían la ración de comida del rey. Entonces el hombre a cargo les quitó la porción de comida y el vino que debían beber, y en su lugar les dio verduras. La forma en que interpretó los sueños. La misma vida centrada en Dios se destaca en la interpretación de los sueños del rey Nabucodonosor y en la visión de su hijo Belsasar. En Daniel 2:28, por ejemplo, le da todo el crédito a Dios. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Le mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Su sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras se acostaba son estos. Y acusa a los gobernantes más poderosos del mundo de arrogancia y traición contra Dios. Por ejemplo, a Belsasar, en Daniel 5:23. Tú, sin embargo, se levantaron contra el Señor del cielo. Te trajeron los utensilios de tu templo, y de ellos bebiste vino tú, tus nobles, tus esposas y concubinas. Alabaste a los dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero no honró al Dios que tiene en sus manos su propia vida y controla todos sus caminos. La forma en que oró, la vida de oración de Daniel, sin embargo, es uno de los ejemplos más increíbles de cómo él hace honor a su nombre. Dios es mi juez significa que lo que Dios piensa y hace es más importante que lo que cualquier otra persona piensa o hace en el mundo. Esto significó para Daniel una vida de oración audaz, desafiante y disciplinada. Si lo que Dios piensa es lo más importante, entonces debes consultarlo primero. Si lo que Dios hace es lo más importante, debes pedirle que actúe primero. En otras palabras, vives tu vida a través de la oración. No olvide que Daniel era una figura política poderosa. En Daniel 2:48, Nabucodonosor nombró a Daniel gobernante de toda la provincia de Babilonia. En nuestro texto, Darío nombra a Daniel como uno de los 3 presidentes sobre los 120 sátrapas o gobernadores del imperio. A veces caemos en pensar que la oración es la forma en la que los monjes pasan su tiempo, algo propio de pastores o religiosos profesionales. Pero no es para activistas, empresarios o personas con poder e influencia. Es un error muy grande pensar de esta manera acerca de la oración y de tu vida como persona ocupada. Daniel estaba más inmerso en la vida secular que la mayoría de nosotros y vivió su vida a través de la oración, una oración audaz, desafiante y disciplinada porque Dios era su juez. Lo que Dios pensaba y hacía era lo más importante. Por eso Daniel vivió su vida consultando a Dios y pidiéndole que interviniera. El texto es un testimonio increíble de la vida de oración audaz, desafiante y disciplinada de Daniel. Me hace querer ser valiente en la oración. Me inspira a ser audaz en la oración y, si es necesario, desafiante en la oración contra los poderes terrenales, así como disciplinado en la oración. No quiero ser una medusa espiritual flotando en el mar del emocionalismo, orando aquí y allá mientras las olas de la emoción suben y bajan. Daniel 9:1-6. En el primer año de Darío, hijo de Jeremías, que había de soportar la asolación de Jerusalén, tenía 70 años. Entonces me volví al Señor Dios para dirigirle oración y súplicas, en ayunas, en cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios y confesé: oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidades, hemos hecho maldades y nos hemos rebelado. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres,
y a todos los pueblos de la tierra. Dependiente de Dios, famoso y firme, eche un vistazo a la increíble reacción de Daniel ante el decreto de Darío contra la oración. Examinemos la situación. Había en él un espíritu excelente y se destacaba por encima de los demás. El rey planeó colocarlo por encima de los demás y sobre todo el reino. Daniel tenía un futuro increíblemente exitoso por delante, con todo el poder, prestigio, riqueza y libertad que pudiera desear. Esto, sin embargo, lo convirtió en blanco de envidias y celos. Entonces, los otros presidentes y sátrapas persuadieron a Darío para que aprobara una ley que cualquiera que pidiera a cualquier dios u hombre durante 30 días excepto a ti, oh rey, sería arrojado al foso de los leones. En otras palabras, la vida de oración de Daniel era tan conocida y establecida como parte de su carácter que sus enemigos sabían que este era un lugar donde podían contar con él sin dudarlo, y tenían toda la razón. Cuando Daniel se enteró de que se había publicado el decreto, subió a su habitación del piso de arriba, donde las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, como lo había hecho antes. Entonces, estos hombres fueron juntos y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios. Luego fueron al rey y le contaron sobre el decreto real. ¿No publicaste un decreto que durante los próximos 30 días cualquiera que orara a cualquier dios u hombre, excepto a ti, oh rey, sería arrojado al foso de los leones? El versículo 10 simplemente te deja sin aliento. Aquí es donde nos damos cuenta de que la oración de Daniel fue audaz, agudo y disciplinado. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, regresó a su casa, donde mantuvo abierta la ventana de su dormitorio de arriba hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios, como lo había hecho anteriormente. La práctica de orar frente al templo en Jerusalén se menciona solo en 1 Reyes 8, 22, 53 y Salmo 5, 7 en el Antiguo Testamento. El Salmo 55, 17 menciona la oración por la noche, por la mañana y al mediodía. Pero no está claro si era una práctica común. Primera Crónicas 23:30. Solo menciona las oraciones matutinas y vespertinas en el templo. La oración de pie y de rodillas se menciona en el Antiguo Testamento. La práctica de Daniel de orar probablemente refleja una costumbre que surgió entre los judíos exiliados en la diáspora oriental. Tenga en cuenta 6 cosas en negrita. No actuó por ignorancia, sino con pleno conocimiento de la ley y sus implicaciones. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, fue a orar. No olvidemos que Daniel está a punto de ser ascendido a gobernante principal de Persia. Considere las justificaciones que pueden haber pasado por su mente. Mi influencia sería tan grande si ocupara este puesto. Puedo hacer más por Dios mientras estoy vivo que cuando estoy muerto. Solo pasarán 30 días antes de que podemos volver a orar. El legalismo es sin duda un pecado mayor que la conveniencia, etc. Sin embargo, rechazó todas las racionalizaciones. Él estaba consciente de la ley, estaba consciente del castigo, y por eso fue a orar. No fue al bosque a orar, sino que se fue a casa. Podría haber seguido orando a su Dios sin ponerse en peligro si simplemente se hubiera escondido durante 30 días. No existe ninguna ley que te obligue a orar en tu casa, donde tus adversarios te estarán buscando. No entró en la cámara secreta de su casa. Fue a la habitación que tenía más ventanas, la ventana del segundo piso de la casa, la más visible, la que daba a Jerusalén, en lugar del palacio de Babilonia. ¿Ves por qué me refiero a esta oración como desafiante? Daniel no solo está orando desafiando la orden del rey, sino que está haciendo un anuncio público. Hoy diríamos que está protestando, está participando en la desobediencia civil pública, y lo está haciendo de una manera que ninguna ley bíblica exige. No oró una vez temprano en la mañana cuando nadie miraba, sino 3 veces al día, todos los días. Se aseguraría de que no lo ignoraran en su negativa a obedecer la ley.
Cuando Daniel oró, no usó palabras ambiguas y vagas que un abogado defensor inteligente podría argumentar que estaban dirigidas a Darío porque no especificaban qué Dios estaba siendo invocado. Dio gracias delante de su Dios, dice Darío, no tanto a Dios ni a los dioses medos o persas, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No cambió la forma en que oraba, ni hizo nada más para ceder a la presión de la ley de Darío. Oró como siempre lo hacía, dice al final del versículo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Me gustaría ofrecer 4 aplicaciones finales para nuestra vida de oración de hoy. La oración es una forma válida de testimonio público y debemos usarla según Dios nos guíe. Jesús dijo, «Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que les encanta estar de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero cuando ora, ve a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Mateo 6, 5, 6. ¿Es esto una condena de la oración pública de Daniel? No lo creo. No era el deseo de Jesús que sufriéramos a causa de la oración, sino que amáramos la alabanza a través de la oración. No estaba diciendo que esté mal que lo vean orando. Estaba diciendo que querer que te vean elogiado por tu piedad está mal. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Mateo 5:11-12. Daniel no buscaba alabanza, buscaba agradar a Dios. Debemos hacer lo mismo. La oración no es un acto espiritual que hacemos solo en nuestra mente. La oración de Daniel fue una expresión física de su devoción a Dios. Dios no condena las oraciones espontáneas, pero bendice las oraciones regulares y disciplinadas, especialmente cuando se ofrecen desafiando las leyes humanas injustas. Necesitamos orar más que simplemente bendice este alimento antes de las comidas y protégeme mientras duermo, antes de acostarme. Necesitamos ser personas que oran, no personas que rezan oraciones. Necesitamos orar no solo porque queremos, sino porque es importante y porque nos sometemos al Dios que es nuestro juez. Cuando nos arrodillamos, nos estamos sometiendo físicamente al Dios que es nuestro juez. Cuando abrimos la boca, nos sometemos verbalmente al Dios que es nuestro juez. No debemos ceder a la tentación de cambiar nuestra práctica de oración, cambiar el lenguaje de nuestra oración o cambiar la frecuencia de nuestra oración para adaptarnos a las presiones del mundo. Debemos ser fieles a la práctica de la oración regular y disciplinada como testimonio de nuestra devoción a Dios, incluso cuando esto signifique desobedecer las leyes de los hombres. La oración es un acto de fe, no de miedo. A menudo nos inclinamos a cambiar la forma en que oramos o reducir la frecuencia de nuestras oraciones por miedo a lo que la gente pueda pensar de nosotros o lo que nos puedan hacer. Pero al igual que Daniel, debemos ser valientes en nuestras oraciones y confiar en que Dios nos protegerá y sustentará, sin importar las consecuencias.